Como todo taller es interactivo, yo quiero hacer con ustedes un experimento de tarea para medir esto que hemos hablado, hasta dónde les ha sido útil. Les voy a pedir que tomen mi correo, que es elvia@cubarte, terminado en t, .cult de cultura, .cu de Cuba, y me manden a ese correo lo que les voy a pedir a continuación para yo poder evaluar cómo fue la interacción nuestra en este taller y si hay algo más que nos quede pendiente. Yo quisiera que tomaran un cuento del repertorio de ustedes, un cuento que ya tienen montado, uno que todavía están trabajando o uno que quieren montar. Me da igual, esa elección es de ustedes. Ese cuento me manden el original y me manden la versión escrita que ya ustedes deciden que van a contar después de haber hecho un trabajo previo de mesa, como hemos estado hablando que se requiere hacer para poder interpretar el cuento. En este caso, yo quiero también que me respondan determinadas preguntas que se hicieron, que podemos decir que sean preguntas de arrancada, para enfocar el trabajo de la versión oral de este texto. Por ejemplo, ¿por qué escogí este cuento? Bien, pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué tiene ese cuento que ver conmigo, con mi vida o con algo de mi entorno? Pregunta número 3. ¿Cuál es el superobjetivo de este cuento? El mensaje que da, y si ese mensaje es el mismo que yo quiero dar, o si yo quiero además agregar otro mensaje en mi versión. 4. ¿Qué tipo de narrador hay en este cuento? ¿Hay un narrador protagonista? ¿Hay un narrador testigo? ¿Hay un narrador omnisciente? ¿Y cuál yo quiero utilizar en mi versión y por qué? 5. ¿Cuál es el tema principal de este cuento? Si tiene un tema secundario, algo que se puede encontrar en el subtexto que sea importante, señalarlo. Número 6. ¿Cuáles son los protagonistas de este cuento? O el protagonista o la protagonista, y los personajes secundarios si es que existen, y de eso que yo voy a tomar y que no voy a tomar porque me parece relevante o no. ¿Qué tipo de cuento estoy contando, proponiéndome trabajar? ¿Es un cuento humorístico, dramático? ¿Es un cuento poético? ¿Es un cuento filosófico? ¿Es un cuento de terror? ¿Qué tipo de cuento es? ¿Qué tipo de emoción voy a transmitir con él? ¿En qué época se desarrolla esta historia y en qué lugar? ¿Qué es lo importante de esa época que está rodeando el cuento? ¿Qué está pasando en ese entorno? Si ese cuento tiene una estructura lineal o es una estructura a saltos, y si yo quiero mantener eso, porque me parece interesante, o si yo lo voy a modificar, me parece muy complicado y voy a hacer mi versión oral de una forma lineal. Y en esa versión mía, que yo puedo considerar que sea o una adaptación o una versión, si yo he tenido que hacer omisiones de texto, ampliación de texto o alteración de texto. Hay una última cosa importante. Cuando yo hago una alteración de texto, si yo cambio el final, según los estudiosos en Cuba, según Nicolás Dor, estoy haciendo una versión. Si no cambio el final, aunque cambie otras cosas, estoy haciendo una adaptación. Entonces, mis queridos compañeros, colegas, los estoy esperando a vuelta de correo y estoy deseando poder conversar con ustedes sobre estos y otros temas. Muchas gracias.